lector. Mi proyecto lector lo he llamado Supérate con la lectura. O sea, para ninguno de nosotros es desconocedor la problemática que tienen los estudiantes en cuanto al proceso de la lectoescritura. Y lógicamente eso afecta los resultados en su desempeño en todas las demás áreas. Sin embargo, pues muchas veces esas realidades las debemos aprovechar y tenemos que buscar estrategias y herramientas que nos ayuden a superar dichas dificultades. Para iniciar el proyecto, básicamente, me tomé a la tarea, puede pasar a la última. Me tomé la tarea primero inicialmente de buscar, de informarme, y es así como a través de internet pude recibir mucha información que me permitió de pronto adquirir habilidades, adquirir de pronto conocimiento de cómo ayudar a los niños a mejorar su proceso lector, cómo mejorar la velocidad de la lectura, cómo buscar que los niños lean más rápido. Y de verdad que se encuentran cantidad de recomendaciones, videos que pueden ser bastante enriquecedores. Otro aspecto también fundamental que consideré al momento de sistematizar mis estrategias, tener conocimientos muy claros sobre la competencia comunicativa y la comprensión lectora. ¿Qué es comprensión lectora? ¿Qué es competencia comunicativa? Porque al manejar o tener claros estos conceptos, por ende puedo ofrecer unas mejores estrategias para los estudiantes. El objetivo de esta propuesta, hay un objetivo general, y es poner al alcance de los niños los medios adecuados y suficientes para hacer posible los hábitos lectores y la capacidad de disfrutar el placer de la lectura como herramienta imprescindible para el aprendizaje. De este objetivo general, pues partieron dos objetivos específicos. Uno de los objetivos específicos, proporcionar estrategias para que los niños desarrollen habilidades de comprensión lectora y formar lectores capaces de desenvolverse con gusto en el ámbito escolar y fuera de él. Aquí es importante tener en cuenta el concepto de lo que es comprensión lectora. O sea, se entiende la comprensión lectora es la esencia de la lectura. O sea, una esencia que favorece no solamente el aprendizaje académico, sino también el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y de ahí la importancia que tiene pues nosotros desarrollar en nuestros niños, en nuestros educandos, esas competencias, esas habilidades. Habilidad o facultad de leer que no se logra de la noche a la mañana, sino que es un aprendizaje, es algo progresivo. O sea, no podemos esperar ver un resultado hoy, mañana, sino que debe ser un trabajo continuo y permanente. Por eso de pronto no podemos darnos a la ligera de dar de pronto juicios en un término muy corto, de decir, tiene dificultad para comprender. De pronto ubicarlos en un nivel de comprensión. Porque nuestros estudiantes lo que tienen es dificultades en niveles propicios en los cuales de acuerdo a la edad ellos deben estar. Y por eso entonces hablamos de comprensión literal, hablamos de comprensión inferencial y hablamos de comprensión crítica. El otro objetivo, fomentar hábitos de lectura que permitan que los niños y jóvenes lean por gusto, por placer, haciendo uso de la lectura recreativa que favorezca el uso del tiempo libre y el uso. Bueno, allí después de esta diapositiva pues viene un concepto claro, lo que les había dicho sobre competencia comunicativa. O sea, es importante y ha sido pues primordial desarrollar profesionalmente. Entonces allí se define pues la competencia comunicativa como el conjunto de procesos y conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos y estratégicos, pragmáticos y discursivos que el lector utiliza para producir y comprender diferentes tipos de mente. O sea, es importante tener claro esa competencia a desarrollar en los estudiantes. Y con base en eso, pues entonces tener claro también qué condiciones debe tener un estudiante lector
para demostrar esas habilidades cuando se enfrenta a cualquier texto. Es necesario que el estudiante desarrolle habilidades en la lectura literal, en la lectura inferencial y en la lectura crítica. Para eso, pues en el proyecto yo lo he organizado en dos momentos. Se utiliza la lectura como estrategia. Cuando utiliza la lectura como estrategia y la lectura como proceso. En la lectura utilizada como estrategia, pues doy a conocer algunas actividades que hago con los estudiantes utilizando la lectura como base fundamental de los procesos pedagógicos. Se utilizan las lecturas de cuentos, de fábulas, de leyendas, articulando en el área de ciencias naturales. En el área de ciencias naturales se hace la lectura e interpretación de mapas de conceptos, de gráficos, de cuadros. Por lo menos aquí tengo la oportunidad de mostrar a ustedes, de manera impresa, los materiales que los estudiantes han producido. Los materiales que los niños han ido realizando a medida que va avanzando el proceso. Por lo menos aquí los niños han tenido oportunidad de crear personajes. Se les manda a crear personajes y ellos hacen descripciones de estos personajes haciendo uso de sustantivos, de adjetivos, de verbos, donde considero la parte gramática es muy importante, fortalecer en los niños para la producción textual. O sea, esta parte de la gramática se debe trabajar fuertemente para cuando ellos empiecen a producir sus textos, tengan un conocimiento de la función que presta dentro de la redacción y la coherencia cada uno de estos conceptos. Aquí tenemos, por ejemplo, creaciones y cuentos que ellos han hecho, teniendo en cuenta ellos también hacen narraciones de leyendas, representan los personajes utilizando vestuarios de materiales diversos. O sea, cuando hemos dado el género narrativo, los niños tienen la oportunidad, además de narrar las leyendas, de aprendérselas y narrarlas, representan el personaje, llevan su vestuario a la clase, llevan la llorona, se pelucan, llevan la muñeca, el que hace de madremonte, lleva sus ramas, se las coloca. Y lógicamente eso es un aprendizaje significativo. De pronto pueden ser cosas muy sencillas y nada de pronto nuevo, como de pronto algunos pueden empezar porque son cosas que de pronto habitualmente podemos hacerlo. Pero es lo que logra dejar en el estudiante y yo pienso que es la satisfacción que uno como maestro pues se lleva al momento de ver estos resultados y la actitud del estudiante frente a esos procesos que se lideran. La lectura crítica, o sea, teniendo en cuenta esos elementos de la lectura inferencial, de la lectura literal, de la lectura crítica, la lectura crítica es un proceso que requiere de mucha más articulación. O sea, la inicié ahorita en el cuarto periodo, el desarrollo ha sido bastante regular, pues nuestros estudiantes presentan bastante dificultad en la competencia argumentativa. O sea, nuestros estudiantes, por no tener una disciplina de estudio y de trabajo fortalecido en la lectura, no tienen el conocimiento y la información que les permita sustentar. Pueden tener todo el interés y la voluntad, pero de pronto los juicios que emiten son muy cortos y se quedan allí muy breves. Entonces, hay que seguir haciendo el trabajo para ayudarlos a que ellos desarrollen mucho más esa habilidad. Aquí como en esta parte me he ayudado con lo del internet y de allí, ayer lo que decía la señora Sara, es muy importante el internet permanente en la sede. Hemos tenido un poquito de dificultad porque no tenemos internet. Utilizamos los cuentos bajados de internet, de los 3 cerditos, el pastorcito mentiroso, son observados en clase y inmediatamente los niños crean grupos de trabajo y hacen una recreación de esos cuentos observados, escuchados, y tratan lógicamente de expresar de pronto a manera de contención el mensaje o las ideas más importantes para ellos. Bueno, aquí también he tenido la oportunidad de interrelacionar el proyecto lector con otras áreas del conocimiento.
Aquí con el área de arte, artística, los niños tienen la oportunidad de representar los cuentos o situaciones a través de dibujos. Luego ellos sustentan y hacen explicaciones de esos dibujos. Por lo menos acá en Ciencias Naturales, aquí tengo un folder donde tengo una serie de actividades en la cual, dependiendo de las temáticas, se plantean situaciones, problemas en torno, por ejemplo, a la célula. Se le habla de la célula y luego se le coloca una situación, problema que trate de aplicar ese concepto. Aquí por lo menos me voy a permitir leerles una. Ya hemos hablado de la célula, animal y vegetal, quien reconoce las características, las partes, los organelos, y entonces ponemos situaciones problemáticas. Por ejemplo, en un recipiente 1 se tiene células, al igual que en un recipiente 2, también hay células con agua. Después de varios días se observó que el agua del recipiente 2 es un agua rica en oxígeno, y el del recipiente 1, agua pobre en oxígeno. ¿Qué tipo de células tiene el recipiente 1? ¿Qué tipo de células tiene el recipiente 2? Y se le pide al estudiante, a través de un dibujo, de representar esa situación que está allí. Entonces el niño, luego de que hace su trabajo, lo sustenta y lo explica, y lógicamente ahí se pone en juego una serie de conocimientos que son fundamentales, el saber que pues, las plantas son las que producen el oxígeno, y por lo tanto aquellas células vegetales son las que el agua estaría rica en oxígeno, o sea, le permite a él relacionar y hacer inferencias también. En ecología ellos crean sus poemas, versos, cuentos en torno a temáticas ambientales. Aquí tenemos un librito de cuentos que lo he llamado ¿Cuál es tu cuento ecológico? Y seleccioné, pues, lógicamente los mejores. ¿Sabe? Todos los niños escriben, o sea, nadie se queda sin escribir. Pero lógicamente dentro de ese proceso nos toca seleccionar quién lo hace mejor, en cuestiones de redacción, en cuestiones de ponencia, porque tampoco vamos a decir que todos los trabajos son buenos. Allí, pero sí tenemos la oportunidad de que ellos se atrevan, y en ese atreverse allí va a empezar a darse ese progreso. Aquí tenemos algunos cuentos de los diferentes grados de quinto que los alumnos han hecho. Ha sido muy enriquecedor pues esta propuesta del proyecto lector. Yo siempre había tenido dificultades en lo que tiene que ver con la sistematización de las estrategias que uno creado. O sea, de pronto no tenía esa cultura de escribir lo que yo hacía en el salón de clase. Entonces yo pienso que ha sido muy positivo por ese lado, el atreverme de pronto a estar siempre anotando, hice esto, para esto, lo voy a mejorar así. Y tanto es así que yo guardaba en mis cantidad de papeles que tengo algunos recuerdos de estudiantes que pienso que por el tiempo deben estar acá en la sede principal, en grado 10º o grado 11. Entonces lo llamé en este espacio Recuerdos Literarios de Exalumnos Fatimeros, 2007. Fueron estudiantes que en ese tiempo yo orienté, y también hacíamos ese tipo de trabajo. Pues era el estudiante Leonardo Monzón, que escribió un cuento que se llama El limonero y el árbol. Stephanie Arrieta escribió El leñador y el árbol, yo no sé si todavía está acá. Bueno, Jaime Vaquero, El hombre de la naturaleza. Tengo a Rocío Lara, que escribió Arbolito, y John Sebastián Ferro, que ya es un cuento que se llama El buen ambiente. Entonces, esto da muestra de que si estamos trabajando, de pronto da un poquito de pronto de pereza y no se tiene de pronto las habilidades para hacer la sistematización. De pronto en esto me ha tocado pues ponerme a la tarea de meterme un poquito más en la tecnología para no quedarme atrás, y he ido aprendiendo muchas cosas. Yo le veo lo positivo al proyecto en eso. He también tenido la oportunidad de hacer conexión con el área de informática, allá en cabeza de la señora William Polo. Hacemos una articulación, tanto ella mantiene una comunicación con los estudiantes o conmigo, de pronto de ir, ¿qué trabajaste ahora? Trabajaste en el cuento de la gallinita y los huevos de oro. Entonces ella, en su clase de informática, a través de programas que ella maneja, le presenta, si yo no tuve la oportunidad, por lo menos ahora que no tenemos internet, pero en la sala de informática hay internet, ella le presenta el video de la gallinita y el huevo de oro y profundiza. Y los pone a hacer a los niños resúmenes en Word, y eso lógicamente complementa mucho más el proceso. Al final del segundo
alumnos han tenido la oportunidad de leerse la obra El viejo y el mar, a la cual hicimos análisis literario, oral y escrito. Y se leyeron el Principito, todavía no hemos hecho la parte del análisis escrito. La meta, por lo menos para este año, había proyectado 3 textos para este año. Pero ahí tengo algunos sugeridos para el profesor Oscar en las capacitaciones que hemos hecho. O sea, esta actividad ha sido de gran acogida por parte de los niños. O sea, de verdad la motivación en la compra del texto, que a veces nos limitamos y decimos, no voy a pedir el texto porque creemos que no lo van a comprar. Sí, lo compran. Es cuestión de uno motivarlos, de vender la idea y de hacer entender al padre de familia pues, que debe invertir en la educación de sus hijos. Y esta es una tarea pues, que lógicamente no nos podemos cansar. Bueno, ya se había hablado sobre la lectura interpretativa de situaciones problemas y en las pruebas que se les hacen de preparación para la prueba Saber Nacional, en lo posible todas situaciones problemas, porque sabemos que la forma como se evalúa la prueba Saber es con base en situaciones problemas donde los estudiantes tienen la oportunidad de relacionar y de diferenciar. Bueno, aquí teniendo en cuenta la meta institucional, en la cual lo que respecta a la promoción de los estudiantes de grado quinto a sexto, la promoción, saben que hay un aspecto en el cual lo debemos trabajar, y es que los estudiantes de grado quinto deben pasar a sexto sabiendo leer y escribir muy bien. Y unos aspectos de esa meta es que los alumnos deben elaborar párrafos de 5 o 7 renglones. También he elaborado con ellos, aquí los niños plasman párrafos sobre diferentes temas. Aquí por lo menos ellos han escrito párrafos donde expresan su punto de vista de tener o no mascotas. No dejan de escuchar. De tener o no mascotas en la casa. Han expresado párrafos de pronto el sentimiento que tienen hacia la mamá, hacia esa persona a la cual quieren mucho. Son cositas sencillas pero que sí nos ayudan a que nuestros niños se atrevan a escribir. Y en ese proceso corto, iniciamos primero de 3 renglones, 4 renglones y así, hasta lógicamente llegar a la meta que la idea es que ellos salgan leyendo y escribiendo muy bien. Ya lo esperé. Bueno, cuando utilizo la lectura como proceso, ya en las actividades que había comentado inicialmente, utilizaba la lectura como estrategia. Utilizando la lectura como un proceso, o sea, ya no voy de pronto, en estas actividades de pronto evalúo al estudiante y espero unos resultados, pero acá, en esta parte, aunque se va evaluando, pero no con una manera de pronto de decir te fue bajo, sino que voy mirando los niveles de comprensión del niño. Entonces se hacen unas habilidades de prelectura en la cual el conocimiento previo y la predicción de los contenidos es fundamental. Antes de leer se le pide al estudiante con base en el título de qué cree que va a tratar la lectura, o sea, sin antes mandamos a que voltee la hoja o el material que vamos a leer, de qué crees tú que va a tratar el texto, qué va a decir. Entonces él tiene la oportunidad de expresarlo. Yo creo que por el título puede decir eso. Luego vienen unas actividades durante la lectura en la cual el estudiante pues tiene la oportunidad de relacionar esas ideas previas, esos conocimientos previos con lo que se encontró en el texto. Aquí es importante reconocer el significado de las palabras y entonces cabe resaltar el hábito de enseñar a los niños a hacer uso del diccionario. Diccionarios no deben faltar pues, en una comprensión lectora, o por el contrario, el maestro, el orientador, debe estar presto a hacer las aclaraciones o explicaciones de aquellos conceptos o aquellas palabras pues, que son de difícil comprensión para los niños, logrando así establecer relaciones e inferencias. Y luego se realizan unas habilidades por lectora que tienen que ver más con la comprensión crítica. Allí se le pide pues, al estudiante adoptar unas posturas críticas frente a lo que dice el texto. Se hacen resumen y se sacan ideas centrales de lo leído. Bueno, allí en esta segunda parte
básicamente para este cuarto periodo. Quiero mostrar la lectura como la lectura recreativa, o sea, no utilizarla solamente como un proceso académico en el cual el niño se vea obligado a leer porque tiene que leer. Ayer el profesor Ángel lo decía, o sea, debemos desarrollar en nuestros niños actitud por la lectura de tal manera que ellos disfruten de esa lectura. Entonces, esta jornada de lectura Tolule, yo pienso que fue muy positiva la actividad en el parque, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de una jornada de lectura. Y para mí fue muy significativo tener la oportunidad pues, de escuchar a mis estudiantes después de haber leído un texto o un libro que fue asignado en un espacio bastante corto y tener la oportunidad de pronto de escucharlos comentar sobre este texto con propiedad, con seguridad. Por lo menos allí me gustó mucho el trabajo de un estudiante de Interbello Palomino, cómo con propiedad fue tomando cada hoja del texto y fue sustentándolo y me gustó, o sea, todavía tengo reflejado su alegría y su actitud al momento de sustentar por lo menos este texto. Y de verdad que me parece muy positivo. La utilización de las maletas viajeras, los niños disfrutan mucho en los momentos pues, en que utilizamos los textos de las maletas viajeras. Y ahorita la semana pasada organicé una actividad que se llama Desafío Lectoral. El desafío electoral, pues el grupo lo divido en grupos de 3. Los niños tienen la oportunidad de asignar un nombre a cada grupo. Algunos utilizan nombres, por ejemplo, los tiburones, los leones, otros utilizaron los costeños, nombres que tienen que ver con el desafío. Y entonces, por grupos, se le da la oportunidad a los niños en diferentes competencias, todos participan, pero haciendo trabajo en grupo. Por lo menos de cada grupo, el alumno que mejor lea el párrafo, el alumno que vocalice mejor, se selecciona y va acumulando puntos. De la lectura también que van haciendo, tienen los tiempos para sacar palabras que son adjetivos y deben salir al tablero que primero la escriba, pero al escribirla se valora la escritura, la buena ortografía. Quien se equivoque, pues escribiendo mal la palabra, pues lógicamente allí se anula y aquel grupo que obtenga mejor puntaje, lógicamente acumula los puntos ahí. O sea, básicamente es la experiencia que he tenido con el grupo. Para finalizar, pues una reflexión de José Luis Siglo. Le agradezco que por favor hagan silencio. Hay una cosa más difícil que saber escribir, saber leer. Eso sí que es difícil. Un libro es como el mar. Solo el marinero que pasa días y noches contemplándolo, escuchando su voz, viéndolo cambiar de color, intuyendo lejanas nubes en el horizonte, sabe lo que dice. Para los demás, el mar es un misterio maravilloso, pero un misterio mudo. Aprender a leer, mirar el mar sin cansarse, advertir que todas las olas son distintas en su fuerza y en su espuma, en el rumor sencillo de la playa y en el rugido bronco del acantilado, el mar está ahí. Puedes llevarlo contigo. Yo solo soy un capitán de barco. No pienso enseñarte todas las corrientes ni todos los escollos. Descúbrelos por tu cuenta. Estréllate contra ellos. Si aprendes a leer el mar, siempre saldrás a flote. Muchas gracias.